Así que gracias a Dios que están perseverando, que están caminando en el Evangelio, y también reciban saludos de la Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los hermanos me pidieron que entregara saludos a esta congregación. Muy bien, vamos a las Escrituras. Vamos a estudiar un tema que tiene que ver con la obra de la predicación, particularmente con respecto a lo que debe, en primer lugar, motivarnos para predicar la palabra. Y no me refiero a la obra de evangelismo en general, sino particularmente a la predicación que hacen algunos hermanos en distintas congregaciones, como aquí mismo, para compartir la palabra del Señor, para edificar a la iglesia. La motivación puede definirse como un impulso que involucra fuerzas biológicas, emocionales y sociales que activan un comportamiento. Es decir, que cuando estamos motivados, eso nos impulsa a llevar a cabo algo. Si alguien, por ejemplo, está motivado para correr, pues entonces corre. Si está motivado para hacer ejercicio, pues entonces se ejercita, y así. Cualquier cosa en la que se tenga motivación, independientemente si es buena o mala, pues nos va a llevar precisamente a llevar a cabo esa actividad. Este impulso, como dije, puede ser interno, puede ser algo subjetivo, algo que uno tenga ganas de hacer, o también puede ser externo, objetivo, es decir, que alguien nos motiva, nos exhorta, nos invita, nos anima a llevar a cabo. Entonces, muchos de los que predicamos la palabra del Señor detrás de un púlpito, somos motivados a eso, ya sea porque queremos hacerlo, o ya sea porque alguien nos dijo que lo hiciéramos, nos animó y entonces aceptamos la invitación. Ahora bien, cuando abordamos el tema de la predicación y bajo esta idea que estamos abordando, la pregunta importante es esta: ¿qué nos motiva a predicar? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué nos impulsa a la predicación? Y si todavía no predicamos, ¿por qué queremos predicar? ¿Por qué tenemos esa idea ahí? Pues yo quiero predicar, tengo el antojo, tengo el deseo, tengo las ganas de pararme detrás de un púlpito, tomar una Biblia y predicar la palabra de Dios. Quiero hacer eso. Bueno, ¿qué nos motiva? ¿Qué es lo que nos está impulsando a eso? Para predicar existen muchos motivos que pueden ser impropios como pueden ser correctos. Hay motivos incorrectos y hay motivos correctos. Por ejemplo, después de que el apóstol Pablo fue encarcelado, él dice a los hermanos que aún esa situación que él estaba sufriendo cuando estaba preso había redundado en el progreso del evangelio. Si lo leemos ahí en Filipenses capítulo 1 en el versículo 12, ahí la escritura nos dice que efectivamente las aflicciones que el apóstol Pablo estaba sufriendo cuando estaba preso resultaron para el bien de la palabra de Dios. Y dice la escritura allí en Filipenses capítulo 1 en el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Cuando el apóstol Pablo habla aquí de cosas que me han sucedido, está hablando precisamente del tiempo en que estaba preso. Ahí lo dice el contexto en el versículo siguiente: de tal manera que mis prisiones. ¿Se fija? Entonces, cuando él habla de estas cosas que le están sucediendo, está hablando acerca de sus prisiones, de cuando él estaba preso. Pero dice el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del evangelio. Las prisiones del apóstol Pablo no fueron obstáculo.
para que el evangelio siguiera extendiéndose, para que el evangelio siguiera creciendo, para que más personas se unieran a Cristo. Ahora bien, en los versículos 13 al 18, Pablo explica cómo es que ha sucedido ese resultado positivo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que la prisión del apóstol Pablo está resultando en beneficios para el evangelio? Bueno, él lo va a explicar en el versículo 13 en adelante. Y en primer lugar, dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Fíjese bien. Mis prisiones, dice, han redundado para el progreso del evangelio. ¿Y a quién se han hecho patentes en Cristo esas prisiones que Pablo sufre por Cristo? Bueno, dice a todo el pretorio. La palabra pretorio se refiere a las instancias o los lugares de tipo legal donde Pablo iba a exponer su caso. Lo que hoy en día sería la fiscalía o no sé cómo le llaman acá. Donde va uno y expone su caso ante la autoridad. Pero en ese periodo, hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba ahí preso y estaba exponiendo su caso ante las diversas autoridades, él podía compartir su experiencia en Cristo, él podía compartir el evangelio con los guardias, con los soldados, con las autoridades. Y eso estaba resultando en que la palabra de Dios se extendiera a otros círculos sociales donde difícilmente el apóstol Pablo podría llegar. ¿Por qué? Porque los guardias escuchaban el evangelio, los soldados escuchaban el evangelio, los jefes de las autoridades escuchaban el evangelio, y entonces la palabra de Dios podía llegar a esas familias. Podía llegar a muchas personas. Dice el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces la palabra estaba llegando a círculos y esferas sociales donde Pablo nunca iba a llegar. Pero gracias a la prisión, gracias a la exposición del evangelio que hacía con las autoridades, esa palabra se iba extendiendo más y más y más y más, precisamente por lo que oían las autoridades. Por eso dice Pablo que sus prisiones estaban redundando para el progreso del evangelio. Pero hay otra bendición más aquí. Dice en el siguiente versículo, ¿qué otra cosa sucedía con las prisiones de Pablo? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando Pablo estaba libre, probablemente muy pocos predicaban. Él andaba anunciando el evangelio en diversos lugares, en diversas congregaciones, en diversas ciudades, públicamente, por las casas. Pero cuando lo metieron preso, y entonces la iglesia o los hermanos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, dice el texto que se atreven, se hicieron atrevidos para predicar el evangelio. Lo que no se atrevían a hacer antes, ahora lo estaban haciendo. Ahora sí iban a las calles, ahora sí iban a las plazas, ahora sí iban a otros lugares a predicar la palabra de Dios, y Pablo estaba feliz. Qué bueno que sucede eso. A veces es necesario que el predicador sea quitado para que la iglesia reaccione, para que los hermanos se pongan a trabajar. Yo he pasado eso, he tenido esa experiencia. Por ejemplo, he estado en iglesias predicando y duro un tiempo predicando ahí. Y mira qué difícil es hacer predicar a los hermanos. Casi hay que obligarlos para que prediquen, para que compartan un folleto,
para que vayan a visitar a alguien, para que trabajen en la obra. Es muy difícil. Pero me he dado cuenta que cuando les digo adiós, le digo, ¿sabe qué? Hasta aquí llegué, adiós, me voy a trabajar a otra parte, y entonces se ponen las pilas. Se ponen a hacer lo que no hacían antes. Y ahí están trabajando. Y luego hablo con ellos y me dicen, hermano, debería venirse otra vez para acá. Y le digo, no, están trabajando muy bien así. Es mejor así. Era necesario así. Pues aquí pasó algo similar. El apóstol Pablo ya no tiene la libertad que tenía antes porque está preso. Pero dice la Biblia que los hermanos se hicieron atrevidos, cobraron ánimo en el Señor, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces por eso Pablo dice que por sus prisiones el evangelio ha tenido más éxito. Las autoridades pensaron que lo iban a detener, pensaron que iba a disminuir la influencia del evangelio metiendo preso a este predicador, pero salió todo lo contrario. Ahora había más predicadores, ahora había más gente predicando la palabra de Dios. Pero aquí viene el punto. Aunque su encarcelamiento no fue ningún obstáculo para que el evangelio se siguiese esparciendo, lamentablemente entre los hermanos que se levantaron a predicar, algunos de ellos tenían malos motivos. No todos tenían buenos motivos. Dice Pablo allí en los versículos 15 al 17. Algunos de esos que andan predicando, de esos que se levantaron y andan anunciando, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo presenta dos grupos distintos de predicadores. Por un lado están los que predican de buena voluntad, los que predican por amor, los que predican por amor a la obra, por amor a Cristo. Pero por otro lado están los que anuncian a Cristo por envidia, por contienda, no con sinceridad. Se les ve muy sinceros predicando. Se les ve muy sinceros. Fíjese que no dice Pablo que andan predicando falsa doctrina. Pablo no está diciendo, ahí andan esos predicando otro evangelio. No, estos predican sana doctrina. Predican la verdad. No vamos a escuchar en sus palabras herejías o cosas raras. Están predicando la verdad, pero Pablo dice que aunque están predicando la verdad, algunos de ellos están predicando por envidia. ¡Qué tremendo! La palabra envidia en la Biblia, hermanos, se traduce de dos palabras griegas. Hay dos palabras griegas que se traducen por envidia. La primera palabra es celos, con Z. Celos. Se traduce al español envidia. Y esa palabra aparece en Romanos capítulo 13, en el versículo 13. No pierdan Filipenses, porque vamos a volver ahí. Dice Romanos capítulo 13, en el versículo 13. Ahí aparece la palabra en griego celos, que se traduce por envidia. Romanos capítulo 13, en el versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, y al final dice celos, con Z, es decir, envidia. Entonces la palabra celos en griego significa envidia. Este tipo de envidia, con Z, celos en griego, es aquella en que la persona siente algo malo por
el progreso de otro y quiere lo que esa persona tiene. Esta es ese tipo de envidia, celos. Yo tengo envidia de que le está yendo bien. Tengo envidia que el hermano tiene una troca, tiene una nueva moto, tiene un nuevo carro, un nuevo trabajo. ¿Qué envidia tengo? Quisiera yo tenerlo. Y eso me incomoda. Se siente la persona molesta. Bueno, pero ¿qué privilegios goza? Yo soy más inteligente que él. Yo soy más atractivo que él. ¿Por qué se consiguió esa novia? Mira nomás, no puede ser. Y desean tener eso, lo desean. Esa es la envidia que se menciona en Romanos capítulo 13, versículo 13. Celos con Z. En segundo lugar tenemos la palabra griega tonos, con F al principio. F, tonos. Esa palabra es la que se usa en Filipenses capítulo 1 en el versículo 15, donde dice Pablo que algunos predican por envidia. Se traduce envidia, pero la palabra griega es tonos. Ahora, este tipo de envidia es diferente a la que vimos hace un momento. En este tipo de envidia, la persona también se siente mal por el progreso de otro, por lo que otro tiene, por lo que otro logra. Pero no desea lo que el otro tiene, sino que quiere que lo pierda. Esa es la diferencia. Ay, tengo envidia por la troca que tiene ese hermano. Ojalá y se la roben. O sea, no la quiere para él, pero quiere que ese progreso, que esa bendición que el hermano ha logrado, la pierda. Que fracase en ese trabajo. Que le quiten a la mujer, que le quiten la casa, que le caiga un rayo. Eso es lo que busca esta clase de envidia. Pues algunos predican a Cristo por tonos, por esa clase de envidia. Tienen un intenso deseo para que el otro pierda lo que ha ganado, lo que ha obtenido. Ahora la pregunta es esta. Si dice Pablo aquí que cuando él está preso surgieron predicadores, surgieron muchos hermanos predicando, pero algunos predican por envidia. Es decir, que había hombres que envidiaban al apóstol Pablo, pero no era esa envidia en la que alguien se molesta por el progreso de la persona y lo quiere, sino que era una clase de envidia que no solamente se molestaban por el progreso de Pablo como persona, sino que anhelaban que él perdiera lo que había logrado. ¿Qué es lo que había logrado Pablo? Bueno, en primer lugar, había logrado que el evangelio se propagara por muchos lugares. Los frutos de la predicación de Pablo eran evidentes y hasta el tiempo actual, todavía los que predicamos el evangelio no le llegamos ni a los talones al apóstol Pablo. Es un gran predicador. Por ahí salen de repente algunos locos diciendo, somos más grandes que Pablo. Están locos. Pablo extendió el evangelio por muchos lugares. Sufrió toda clase de dificultades por predicar la palabra de Dios. Hasta terminó preso. Y esa obra que Pablo estaba haciendo había resultado en que muchos hermanos sintieran un gran amor por Pablo. Lo amaban, lo respetaban como un gran hombre de Dios. Y hasta el día de hoy, el apóstol Pablo, miembro de la iglesia de Cristo, mi hermano en Cristo, es reconocido en todo el mundo, en todos los idiomas, en todos los países. ¿Quién no sabe de Pablo? Pero estos individuos estaban molestos por el respeto, por el amor que Pablo tenía de los hermanos y querían que lo perdiera. Y para hacerlo, dicen ellos, vamos a predicar. Yo voy a
hacer que se olviden de ese predicador? Bueno, yo lo que sé ahora es que mientras que el apóstol Pablo es reconocido en todo el mundo, ¿alguien de ustedes reconoce a uno de esos predicadores? ¿Siquiera saben cómo se llaman? Ni idea. A mí me han preguntado, hermanos, ¿y quiénes eran? ¿Quién sabe? No tengo idea quiénes eran. Sé quién era Pablo, pero no sé quiénes eran. No tengo idea. No siento nada por ellos. Siento mucho respeto por el apóstol Pablo, es un gran ejemplo para mí. Pero por esa gente no siento nada porque no sé quiénes son. No sé si son bajitos, chaparros, altos, guapos, feos. No tengo idea. No obtuvieron lo que querían. No desfalcaron al apóstol Pablo del lugar que él tiene en la historia del evangelio. Pero eso era lo que querían. Quizás estaban bien contentos de que ahora estaba preso. Qué bueno, pronto le van a cortar la cabeza o pronto lo van a crucificar, pero no se apuren, no lloren, no se preocupen, aquí vengo yo. Y en cuanto yo empiece a predicar, en cuanto yo empiece a hacer la obra, se van a olvidar de ese mequetrefe. Predicaban por envidia. ¿Alguno de ustedes de los que predica por envidia? Ven al hermano que está aquí haciendo la lucha y pues batalla o allí está, ¿verdad? Pero está predicando y entonces dicen, creo que yo lo puedo hacer mejor que él fácil. Y ve que los hermanos lo respetan, y ve que los hermanos lo invitan a otras congregaciones, ve que los hermanos le tienen respeto, lo quieren por la obra que hace, por el esfuerzo y dice, yo quiero eso. Yo lo voy a hacer mejor, yo predico mejor, yo me sé más textos de la Biblia. No, el hermano se sabe nomás 5 o 6, nomás los mismos. Cuando predica siempre con lo mismo. No, deja nomás que me toque, deja nomás que me pongan ahí. Y entonces van a saber lo que es un orador. Si no lo hacen, qué bueno, no lo hagan. Porque esos no son buenos motivos para predicar. Cuando yo aprenda a predicar, dicen los jóvenes, cuando yo aprenda a predicar, no hombre, van a ver lo que es amar a Dios en tierra de hombres. Van a saber lo que es un predicador. Bueno, esos no son buenos motivos. Porque si usted comienza a predicar con esas motivaciones, déjeme decirle que aunque predique la verdad, simplemente su nombre va a ser olvidado. Como estos, que no sabemos ni quiénes son. Sabemos que existieron porque Pablo nos dice, pero si no nos dice ni nos enteramos. Así que no predique por envidia. No vea el púlpito como una competencia. Vamos a competir. Esto pasa a veces cuando hay muchos jóvenes en la congregación y todos quieren predicar, todos, no, órale, yo no, yo. O los que dirigen himnos, ¿verdad? También, yo sí sé cantar, ¿verdad? Yo sí sé, hasta parezco mariachi. Y vas a ver cómo dirijo yo, ¿no? Y vas a ver, y ahí se hacen las competencias y entonces nacen las envidias. Y eso no es buena motivación para predicar. ¿Tiene usted la motivación para predicar, pero tiene la motivación correcta? Debe tener la motivación correcta. Si no, mejor ni se pare a predicar. No lo haga porque va a perder su tiempo. La segunda motivación incorrecta, dice Pablo ahí, que algunos predican por envidia y otros por contienda. Estos predican por contienda. La palabra griega contienda es eris, que significa pleito o mejor rivalidad. Predican por rivalidad, son rivales entre ellos. Estos individuos lo que quieren hacer es hacer notar sus valores o habilidades y obtener así reconocimiento por lo que hacen. Hay rivalidad, como hay rivalidad entre los artistas, entre los bailarines, hay rivalidad.
¿Qué pasa cuando los entrevistan en la televisión? Que ya son bien famosos, no, que es una cantante bien famosa, ya en todo el mundo se la escucha, a todas partes. Luego sale otra que también es bien famosa y luego le preguntan, ¿y qué opinas de fulana de tal? Y luego se ve la hipocresía, ¿no? Yo la respeto mucho, pero pues somos diferentes, somos estilos diferentes. Pero se ve que hay rivalidad. ¿Conocen algún artista que sea rival de otro? ¿Alguien? Es que usted no ven tele, ¿va? Cantantes, rivales, boxeadores, pues ahí a fuerzas tienen que. ¿Ve? Ajá. Entonces, en las redes sociales usted va a encontrar uno que otro por ahí que dice, yo soy el mero mero. Soy el mejor predicador que ha visto en la historia, ni uno como yo. Soy el más guapo, soy el más inteligente. Yo sé argumentar mejor. O sea, no les da vergüenza hacer eso y lo dicen. Bueno, esas personas son rivales, ven a los otros predicadores como rivales y eso es muy peligroso porque pueden provocar contiendas, pleitos, celos, envidias, divisiones. Eso es lo que resulta, herejías, blasfemias. Todo nace ¿por qué? Por el orgullo que tienen, porque quieren hacerse notar ellos, quieren recibir reconocimiento por lo bueno que hacen. Ese es un mal motivo para predicar. ¿Tiene usted esa motivación para predicar? ¿Tumbarle el puesto a otro? ¿Que lo quiten, que me pongan a mí? ¿Yo soy el mejor predicador? A veces hay hermanos que pueden seducirnos a pensar eso, hermanos. No lo hacen quizás con mala fe, pero a veces llegan y dicen, hermano, usted es el mejor predicador que yo he escuchado. Usted es el mejor predicador de México. Usted es el mejor predicador de aquí o de allá. Y a mí cuando me han dicho eso, siempre le digo, pues ¿será que no he escuchado a otros? Yo conozco muchos predicadores excelentes. No puede ser que yo sea el mejor, no, eso no es posible. Si yo aprendí de otros que son muy buenos predicadores. Entonces no se crea eso cuando alguien le diga, no, tú lo haces mejor que el hermano. Bueno, no es lo que estoy buscando, dígale, no es lo que estoy buscando. Qué bueno que lo estamos haciendo bien, que nos estamos esforzando por hacerlo mejor cada día, pero hay que esforzarse para la honra y la gloria de Dios, para eso. No para que hablen bien de mí, no para que todos me aplaudan, no para que me quieran por ese motivo. No, si me quieren, qué bien. Pero en realidad lo que estoy haciendo, me estoy esforzando, estoy estudiando más la Biblia, es para la gloria de Dios, para que Cristo sea quien brille en el púlpito. Como Juan. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Es necesario que yo mengue, dijo. Juan el Bautista era un buen predicador, hermanos. Tremendísimo. Y él no predicaba en los púlpitos. Predicaba en el desierto. En el desierto a la gente, a mucha gente, le predicó a mucha gente, era un excelente predicador. Sin embargo, cuando supo de Cristo, él sabía cuál era la motivación que tenía y cuál era su misión, y dijo, es necesario que yo mengue, que yo me haga débil, que yo me haga pequeño, para que él crezca. Y cada predicador tiene que tener esa misma intención. Es necesario que Cristo sea glorificado, que Cristo crezca, que su palabra crezca y que no haya seguidores del predicador, sino seguidores de Cristo. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los buenos motivos para predicar la palabra de Dios? El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió ahí en 2 Corintios, en el capítulo 5,
sobre su motivación para hacer lo que hizo, para ser quien era y para servir a quien servía. Segunda a los Corintios 5. Las motivaciones de sus acciones estaban tan por encima de todo lo que este mundo había conocido, que desafiaron toda la jerarquía de necesidades que plantea, por ejemplo, la psicología. La psicología plantea que el hombre tiene necesidades. Entre esas necesidades está la autorrealización, el valor propio que tiene la persona. Ella tiene necesidad de eso. Todos tenemos esa necesidad psicológica. Pero lo que hizo Pablo aquí, las motivaciones que se van detrás de sus acciones son contrarias a lo que plantea la psicología. Es totalmente contrario. La motivación del apóstol Pablo se hizo tan fuerte que mientras la perseguía, mientras buscaba lograr aquello, él estuvo dispuesto a negar sus necesidades fisiológicas. Porque una necesidad fisiológica que tenemos es comer, una necesidad fisiológica. Pero Pablo muchas veces no comía por predicar la palabra. Sufría hambres, ayunos por predicar la palabra de Dios. No tenía refugio. Todos tenemos esa necesidad de, ¿qué dice Pablo? Teniendo sustento y abrigo. Bueno, Pablo muchas veces no tuvo abrigo por predicar la palabra del Señor. Negó su necesidad de seguridad, por ejemplo. Todos tenemos el derecho a ser protegidos. Todos buscamos ser protegidos, tener cuidado. Pero el apóstol Pablo se exponía a perder la vida por predicar el evangelio. En una ocasión lo apedrearon en una región, hermanos, y la gente que lo apedreó lo sacaron, lo tiraron allá afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así que imagínense cómo quedó. Pensaron que estaba muerto, hermanos. Y bueno, ¿qué haríamos en su caso? Pues muchos nos levantaríamos y dijeran, vámonos, más vale que aquí corrió no que aquí murió. Si por menos, ¿verdad? Dice, no hermano, no vaya para allá porque ahí matan. Ah, no, vámonos pues, vámonos para otra parte. Ni nos han hecho nada, pero ya, decimos, no, ahí está peligroso ahí, les echan agua, no, vámonos, va a ser que nos echen agua con orines o algo así, no, vámonos. Sin embargo, Pablo, cuando fue sacado de la ciudad como muerto, se levantó, se recuperó y volvió a ir donde mismo. Ahí va otra vez a donde mismo, hermanos. Entonces él obró contrario a la psicología humana, totalmente contrario. Fue golpeado, insultado, encarcelado. ¿Y qué hizo cuando pudo salir de la cárcel? Tenía la ley de su lado, hermanos, para salir de prisión. La primera vez que lo capturaron. ¿Pero qué dijo? No quiero que me saquen de prisión. No quiero salir de prisión. ¿Por qué? Porque quiero ir a Roma y quiero predicarle a las autoridades superiores de allá. Por el evangelio, él permaneció preso por causa del evangelio. Entonces, su obra era totalmente ajena a las cosas sociales, por ejemplo. Cuando él predicó en Galacia, hermanos, las iglesias en Galacia lo querían mucho. Dijo Pablo, ustedes se hubieran sacado los ojos por mí si fuese necesario, si hubieran podido. Pero cuando esos hermanos de Galacia se desviaron de la verdad, el apóstol Pablo puso en segundo lugar el amor de ellos, puso en segundo lugar su buena amistad, su buena relación que tenía, y los reprendió duro, al punto que lo llegaron a ver como un enemigo. El apóstol Pablo hizo a un lado sus relaciones sociales,
sus buenas relaciones sociales que él tenía. Abandonó todo reconocimiento por parte de aquellos que en el mundo no aceptaban la verdad. ¿Dónde quedó entonces su autorrealización? No buscaba su autorrealización, hermanos. No buscaba él satisfacer sus necesidades a través del evangelio. Él lo que quería era perderse para que la gente encontrara a Cristo. Él era la meta que tenía. Que no me sigan a mí, que sigan a Cristo. Eso es lo que él quería. Sin duda alguna, Pablo tuvo que aclarar muchas veces eso cuando había personas que querían seguirlo a él. Cuando decían, yo soy de Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? Cuando le llegó a los oídos que algunos en Corinto decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Nada. ¿O dijo Pedro algo? No dijo nada. ¿Qué dijo Bernabé? ¿Qué dijo Apolos? Pero cuando Pablo se entera de que algunos decían yo soy de Pablo, dijo están equivocados, señores. Para empezar, yo bauticé a unos cuantos ahí nomás. Ya ni me acuerdo a quién. Yo fui crucificado por ustedes. ¿Fueron bautizados en mi nombre? Entonces no anden diciendo yo soy de Pablo. ¿Ven? Él inmediatamente ponía alto cuando su nombre empezaba a ganar notoriedad. Bueno, ¿qué le motivaba a Pablo a hacer lo que hacía? A predicar la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar dice ahí, segunda a los Corintios, capítulo 5. Versículo 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. La primera motivación ahí está. ¿Qué era lo que motivaba al apóstol Pablo? El temor al Señor. Conociendo pues el temor del Señor, ¿qué hacemos? Persuadimos a los hombres. Él predicaba la palabra de Dios para convencer a las personas acerca del evangelio, pero lo hacía por temor al Señor. Ahora, ¿qué significa temor en este contexto? ¿Alguien sabe? ¿Será que el apóstol Pablo estaba aterrorizado por Cristo? ¿Le tenía mucho miedo? No. Significa simple y sencillamente tenerle respeto, reverencia, respetar el lugar que él tiene. Por ejemplo, los hijos a los padres les tienen temor. ¿Cuándo? Cuando los respetan. Cuando respetan su posición, su lugar, cuando se sujetan a ellos, cuando obedecen. ¿Qué significa? Que tienen respeto por su padre. Bueno, el apóstol Pablo sentía eso por Cristo. Él tenía temor del Señor. Hago lo que hago debido a quien sirvo. Era la idea de Pablo. Dicen los versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está, el respeto que tenía Pablo. Él sabía quién era el Señor. Él sabía quién era el Señor. Él conocía al Señor. Bien lo conocía. Conocía su carácter. Conocía su voluntad. Conocía su amor, su bondad, su misericordia. Pablo conocía bien al Señor y eso le motivaba a servirlo.
¿Qué sabía del Señor? Bueno, en primer lugar sabía que el Señor recompensa y da reconocimiento a quienes le sirven fielmente. Ahí está. Procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Ve? El apóstol Pablo sabía que el Señor da recompensa, da un pago a los que le sirven. No estamos predicando en vano, no estamos trabajando en vano, no estamos sufriendo en vano si nos rechazan, si sufrimos hambre, si sufrimos persecución, no importa, el Señor sí se da cuenta y el Señor nos va a dar nuestra recompensa. Esa es una motivación para predicar. Yo no empecé a predicar porque era un hombre bueno, hermanos. Yo no empecé a predicar porque era un hombre bueno. Ay, qué bueno el hermano, qué bueno. No. Yo no empecé a predicar porque era un hombre bueno, ni tampoco empecé a predicar porque quería mucho a los hermanos. Ay, quiero tanto a los hermanos que voy a predicar. No, tampoco. Yo no empecé a predicar ni siquiera por dinero tampoco. Tampoco. Entonces me dice, entonces ¿por qué empezaste a predicar? Empecé a predicar porque conocí al Señor, entendí quién era el Señor. Y todavía recuerdo aquella vez que tomé la decisión de ser un predicador, hace algunos años ya. No sé si a algunos les he contado, pero a mí me mandaron a una escuela de predicadores. Pero aquí viene lo chistoso, que yo no sabía que era una escuela para predicadores, yo no tenía idea. Yo era un miembro ahí, común y corriente en la iglesia, muchachillo ahí. Iba los domingos, la Biblia, participaba en lo que podía. Pero un día el americano me dice, te vamos a mandar a un colegio. Y yo dije, órale. Sirve que no ando aquí nomás de vago, nomás aquí. Inútil. ¿Está bien? Y yo, en mi cabeza, yo iba a la escuela esa, a la que me mandaron, pensando en las matemáticas, pensando en ciencias sociales, en ciencias naturales, pensando en una carrera secular, algo, ¿no? Pues llego a la escuela esa, fíjese, todo el tiempo yo hasta llevaba mis maletas y hasta llevaba cuadernos para la cosa. Y yo iba esperando matemáticas, ciencias sociales, etcétera. Y empieza la primera semana y en la mañana la primera clase, Biblia. Dije, ha de ser un colegio religioso. Dan Biblia y dan también matemáticas. ¿Verdad? Así hay. Bueno, segunda clase, más Biblia. Dije, caray, pues han de ser muy piadosos. Bueno, tercera clase, cuarta, así toda hasta las 2 de la tarde, desde las 7 hasta las 2. Biblia, pura Biblia, introducción a la Biblia, los libros de la Biblia, historia hebrea. Y dije, martes, otra clase, Biblia, puras Biblias, todo el día del martes. Tareas, Biblias. Van a leer esto, van a investigar esto de la Biblia. Toda la semana, pura Biblia. Y yo estaba frustrado ya en mi dormitorio y decía, bueno, pero ¿a qué hora nos van a dar? Bueno, a lo mejor nos van a dar una semana de Biblia, otra semana de matemáticas, otra semana de... ¿Así? Nada, hermanos, pasó un mes. Hasta que viene un hermano, me acuerdo, y me dice, ¿cómo está, joven? ¿Cómo se siente? Digo, estoy confundido. Dice, ¿por qué? ¿Cuándo nos van a dar matemáticas, historia? Y dice, no, aquí no damos matemáticas. ¿Cómo? ¿Y lo que dan, pues? Pues pura Biblia. Pura Biblia. O sea, durante 6 meses vamos a estar aquí encerrados sin salir, estudiando pura Biblia. Dice, sí.
¿Y por qué? No me lo va a creer, pero yo en ese tiempo no sabía de dónde salían los predicadores. Yo era tan burro, comía mucha tortilla de harina. Era tan burro que yo pensaba que los predicadores venían del cielo. A mí el hermano que me bautizó, el evangelista que me bautizó a mí, porque a mí me bautizó un evangelista, yo lo admiraba tanto, ese hermano, lo admiraba mucho. Yo pensaba que él era una persona súper especial, hermanos. No, yo lo tenía así, igual a los otros predicadores. Es tremendo esta gente. Y entonces allá que me van diciendo que no vamos a estudiar matemáticas, yo dije, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer aquí pues? Pura Biblia, ¿de qué se trata? Dice, no, es que aquí estudiamos pura Biblia porque aquí se gradúan para predicar el evangelio. Dije, no puede ser. O sea que uno se hace predicador en estas escuelas, dice, sí. Válgame, dije, no. ¿Quién se le ocurrió mandarme aquí? Y ya le expliqué yo a él, oiga, no, yo pensaba que venía a una escuela de matemáticas, de una escuela normal. Pues ¿qué no le explicaron? No, pues sí me dijeron que al colegio, que me mandaba el hermano, que de parte de la iglesia, pues yo pensaba que era benevolencia, ¿va? Que me querían ayudar para que yo fuera alguien en la vida, pero no una escuela para predicadores. Además, yo un predicador están locos. Yo no puedo ser un predicador, soy un perverso. No. Dice, mire, quédese el semestre. Ya está aquí, ya viajó, ya vino, ya tiene su cuarto. Quédese el semestre y ya salen de vacaciones, se regresa a su casa y ya usted decide. Dije, ok, está bien, me quedé todo el semestre estudiando la Biblia, que Corintios, que Génesis, que Apocalipsis, los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Juez, hasta Apocalipsis, la historia hebrea. Pues ahí estaba yo, a gusto, me daban de comer, a gusto. Pero cuando se acercó el final del semestre, fuimos a una reunión de predicadores mundial, hermanos, internacional, donde fueron evangelistas de todo el mundo. Y ahí estaba predicando un evangelista que cómo me impactó a mí ese hombre. Cuando yo lo escuchaba predicar, decía, qué cosa, qué tremendo, qué impacto, qué fuerza, convicción. Puedo sentir aquí la palabra que está diciendo ese hombre, la siento aquí en mis huesos. Y entonces, yo creo que fueron las pocas predicaciones que les entendí. Porque ya hacía memoria y decía, bueno, ¿y en la iglesia de qué predicaban? Pues, predicaban lo mismo, pero como que no me caía el 20. Yo nomás decía, no, pues sí hay que ser buenos, etcétera, pero nomás, no sentía lo mismo. Con este hombre le estaba entendiendo todo a precisión, con fuerza, con convicción. Y entonces, ¿qué se le ocurre decir un día? El último, ¿quién quiere entregar su vida para predicar el evangelio? Todavía me acuerdo del sermón, se llamaba Cediendo nuestros derechos. Y ahí está, después de explicar todo, yo entendí perfecto todo lo que estaba diciendo, de servir a Cristo, de ceder nuestra vida, nuestros derechos, nuestra salud, todo lo que tenemos a Cristo. Y entonces levanté la cabeza y vi que nadie se levantaba. Nadie, pues. Yo creo porque todos eran predicadores. Y se levantó un viejito, ya bien viejito ahí. Dice. Y el hermano le dice, no es por menospreciarlo, dice. No es por menospreciarlo, pero estoy tras los jóvenes. Yo quiero jóvenes. Y yo estaba ahí que me quemaba, hermanos. Estaba ahí, ay, en la silla estaba, híjole. Si tomo esta decisión,
de aquí en adelante voy a servir a Cristo hasta la muerte. No importa lo que suceda. Y me pongo de pie. Y dice, ahí está uno. Y desde ese día comencé a predicar. Antes de graduarme en la escuela. Ya eso de la escuela fue nomás pues para mejorar intelectualmente. Pero yo tomé la decisión y lo que me motivó fue la obra del Señor, lo que hizo por mí. Que Él me va a recompensar. Que va a haber un tribunal y que nos va a dar a cada uno lo que hayamos hecho. Entonces esa motivación fue lo que me impulsó y es lo que nos debe impulsar a predicar. El temor al Señor. ¿Quién es el Señor para usted? ¿Qué es el Señor para usted? Sí, es su Salvador, qué bueno. Pero hay más que eso. Hay más que solamente, pues ya soy salvo y ya. No. Va a haber un día que vamos a estar ante Él y Él va a recompensar. Imagínese, el mismo Rey va a recompensar. El mismo Rey nos va a reconocer. Y eso es lo que yo quería. No de los hombres, no de las iglesias, sino directamente del que está detrás de esto, el que está aquí, el que inspiró esto. El autor de la salvación, el que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre, el que me dio la libertad, el perdón, la esperanza. A Él sirvo y Él va a dar recompensa Él mismo. No hay razón para quedarse en la bola ahí, en la bola. No. No hay razón para eso, siendo que en Cristo hay recompensa. Ahora bien, antes de que llegue el día del juicio, yo ya sé cuál es mi recompensa, hermanos. Ya la conozco. Cada predicador debe conocer su recompensa y yo ya la conozco. De hecho, hasta incluso a veces la he saboreado. La recompensa que el Señor va a dar a los que predican el Evangelio. Ahí lo dice la Biblia. Vamos a ver en la Biblia. Filipenses capítulo 4 en el versículo 1. La recompensa. Vamos a recibir una recompensa por el servicio que hemos hecho aquí en la tierra. Y me está viniendo a la mente ahora, antes de leer Filipenses, un texto que dice Pablo en 1 Corintios 3:14. Antes de leer Filipenses, 1 Corintios 3:14, que creo que es pertinente leerlo aquí. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice ahí Pablo: si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice ahí? Recibirá recompensa. ¿Ven? ¿Y de quién está hablando? Bueno, dice la Escritura en el versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué está diciendo Pablo?
Él puso el fundamento, que es Cristo. Jesucristo es el fundamento. Van a venir otros a sobreedificar. Él es un predicador del evangelio que pone el fundamento y vienen otros predicadores ¿a qué? A sobreedificar. Pero dice Pablo que tienen que tener cuidado con qué materiales edifican. Yo tengo que tener cuidado qué tipo de material estoy usando para edificar. ¿Estoy utilizando oro? ¿Estoy utilizando plata? ¿O estoy utilizando heno, hojarasca, madera? ¿Cuál es la diferencia? El oro y la plata son resistentes al fuego. Pero la madera, la hojarasca, ¿qué les pasa con el fuego? Se queman. Si usted construye su casa de madera y se incendia, pues se pierde todo. ¿Verdad? Todo. Una choza de madera, se quema todo. Entonces dice Pablo que yo, según edifique, según construya, voy a recibir una recompensa. ¿Verdad? Así que hay que tener cuidado cómo vamos a edificar, o a sobreedificar, mejor dicho. Una mala predicación, una mala preparación, es edificar con hojarasca, es edificar con madera. Los hermanos, ¿verdad? Los hermanos, cuando viene el fuego, si es presente, cuando viene el fuego de la prueba, cuando viene el fuego de la tentación, ¿qué hacen? Caen, porque su fundamento, su construcción era madera, era hojarasca. No están preparados para eso. Viene un problema y se van de la iglesia. Porque el que está edificando, los que predican, los que enseñan, tienen que tener cuidado de no estar construyendo con hojarasca, con madera. Mientras que el predicador responsable, bien motivado, construye con oro y plata. Y viene el fuego de la prueba o viene el fuego de la tentación y los hermanos aguantan, resisten, quizás tropiezan, pero no se van. Vienen y confiesan sus pecados y perseveran. Y ahí están, y aquí viene la recompensa. La recompensa del predicador fiel, del que tiene una buena motivación, es la fidelidad de los santos. Esa es la recompensa. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos, los santos, a quienes nosotros servimos, son como una corona para nosotros. Por eso cuando los hermanos, a mí me han dicho, ¿y para qué se estresa, hermano? ¿Para qué se estresa? Déjelos. Déjelos. ¿Para qué se estresa, hombre? ¿Para qué? ¿Para qué se enoja? ¿Para qué hace corajes? ¿Para qué se preocupa por los hermanos? Ellos ni se preocupan por usted, déjelos. No, porque cada uno de ellos compone mi recompensa, mi corona. Son mi corona. Vea lo que dice Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y ardentemente deseados, fíjese lo que dice: gozo y corona mía. ¿Qué son los hermanos para el predicador? Gozo y corona mía. Por eso nos preocupamos los predicadores, por los hermanos, porque es nuestro gozo. Cuando un hermano se va, ¿sabe cómo se siente el predicador? Por ejemplo, yo cuando hemos perdido hermanos, yo siento vergüenza, siento tristeza, me siento desanimado, pero no por el hermano, por mí. Me siento, ¿qué estás haciendo mal? Algo falló. A lo mejor fuiste mal ejemplo para él. No le estás enseñando bien, no lo estás inspirando, no lo estás motivando. Inútil. Y duele mucho cuando los hermanos se van, cuando se pierden o cuando se cambian de membresía. Hermano, ya me voy allá porque... Y luego se oyen los rumores. No, es que nos fuimos allá porque ya no se edifican más. Se siente horrible eso, hermanos. Cuando un hermano cambia su membresía, yo me siento triste. Porque son gozo y corona mía.
Esa es mi recompensa, son gozo y corona mía. Entonces Pablo les dice, gozo y corona mía, manteneos así firmes. ¿Qué es lo que quiere el predicador de los que son gozo y corona? Que se mantengan firmes porque no quiere perder ese gozo, no quiere perder la corona. Por eso exigimos y amonestamos y somos duros a veces, disciplinamos con dureza, hermanos. ¿Por qué? Porque no queremos perder a nadie. No queremos que ninguno se pierda. En 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20, vea lo que dice ahí. 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Fíjese lo que está preguntando Pablo. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué estoy esperando yo como predicador? ¿Qué esperanza tengo? ¿Qué gozo? ¿Qué corona para gloriarme, para sentirme contento, satisfecho? Ahí dice enseguida, ahí va a responder él. ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Cuando Él venga por segunda vez, cada hermanito al que yo prediqué, al que yo traje a Cristo, que lo vea ser recibido en el cielo, hermanos, eso va a ser grande gozo para mí. Hace tiempo pensaba yo en los hermanos que he bautizado muy pocos hermanos y todos perseveran. Todos. Me decía una vez otro predicador de broma, me decía, ¿tienes buena mano? ¿Tienes buena mano? Y todos perseveran, todos. Entonces, pero cuando uno se ha caído, uno tropieza, uno se cae, uno se va, sí me preocupa y me entristece. Y los mismos hermanos de la iglesia a quienes sirvo, a quienes predico. Dice Pablo, ustedes son gozo y corona y esperanza para gloriarme, para regocijarme cuando Cristo venga. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Segunda Corintios 1:14. Segunda a los Corintios 1:14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Filipenses 2:16. Asidos de la palabra, Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Dónde está nuestra recompensa? En la fidelidad de los hermanos. No he trabajado en vano. Si he sufrido necesidades, desvelos, enfermedades por causa de los hermanos y los veo en el cielo, digo, valió la pena que me hayan internado. Valió la pena que me hayan operado. Valió la pena que me haya enfermado. Valió la pena mis desvelos. Todos mis desvelos valieron la pena porque aquí está el hermanito en el cielo. Ese es nuestro gozo, nuestra recompensa. Por eso le dice Pablo, agárrense fuerte de la palabra para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Tercera de Juan, versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este. Aquí está el apóstol Juan, otro predicador. No tengo, tercera de Juan 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Otro predicador, les llama, pues Juan ya saben que es bien amoroso, ¿no? Aunque Pablo también usaba los mismos términos, pero Juan más, él les llamaba mis hijos, refiriéndose a los hermanos que él servía. Y dice, no hay gozo mayor, superior. Si yo entrevistara a Juan y le dijera, Juan, ¿qué es lo que más te da gozo en la vida? Así, lo más que te da más gozo. Él responde, que mis hijos anden en la verdad. No se refería a los hijos carnales, se refería a los hermanos que andan en la verdad. Ahí está nuestra recompensa. Eso nos debe motivar. Predicamos
No por dinero, no por halagos, no por vanagloria personal y que digan, este es el mejor predicador. No, debemos predicar por esa corona, motivados por ese gozo, por esa gloria de que los santos permanecen firmes hasta la venida de Cristo. Bueno, ahí nos vamos a detener. Ahí nos vamos a detener. Para la próxima clase vamos a continuar. Hoy vimos las motivaciones para predicar el Evangelio. Motivaciones malas que debemos evitar y motivaciones correctas, ¿sí? Así que si conocen a un hermano aquí en la congregación que es muy preocupón por los hermanos, para que perseveren, para que sean fieles, ahí está. Es porque él quiere tener esa corona. Ustedes son esa corona. Ustedes son ese gozo. Hay que valorar eso, hermanos. Hay que entender el valor que tenemos, no solo para el Señor, porque el valor para el Señor pues es superior. Él derramó su sangre por nosotros. Pero también somos valiosos para los que sirven en la predicación, porque somos su corona, somos su gozo en el día del juicio. Bueno, muchas gracias por su atención y continuamos en la próxima clase. Volviendo a la Biblia.